Había oído hablar de aquella carretera desde mi juventud, un tramo abandonado y solitario en medio de la nada, donde el tiempo parecía detenerse y la oscuridad se extendía más allá del horizonte, envolviendo todo en un manto de misterio y terror. Los ancianos del pueblo, con rostros marcados por las arrugas del tiempo y miradas cargadas de advertencias no expresadas, la mencionaban en susurros cuando creían que nadie les escuchaba. Decían que el camino a medianoche no era como los demás, que había sido una vía transitada en tiempos remotos, cuando los carros de caballos y las diligencias aún surcaban los caminos polvorientos. Sin embargo, con los años, la carretera fue cayendo en el olvido, hasta que solo quedaban las historias que se contaban junto al fuego. En noches frías y sin luna, la leyenda más conocida hablaba de una familia que, décadas atrás, se había adentrado en ese camino durante una tormenta. Nunca llegaron a su destino y jamás se encontró rastro de ellos, ni siquiera de sus pertenencias. La carretera, según decían, se los había tragado. Otros hablaban de un carruaje fantasma, que aparecía en la distancia cuando la luna estaba oculta tras las nubes, arrastrado por caballos sin jinete, cuyos cascos no producían sonido alguno al golpear el suelo. Aquellos que se habían atrevido a recorrerla contaban haber sentido un frío gélido, que penetraba los huesos y apagaba cualquier llama de calor humano, dejándolos con un vacío inexplicable y un terror indescriptible. A pesar de estas historias, o quizás por culpa de ellas, una parte de mí siempre había sentido una morbosa curiosidad por experimentar la carretera en carne propia. Esa noche, con la mente nublada por un insomnio que no podía explicar y una inquietud que se aferraba a mi pecho como una garra invisible, decidí ceder a ese impulso. Me subí a mi coche, el viejo Ford que me había acompañado en tantos viajes sin rumbo, y me dirigí hacia ese camino olvidado, donde sabía que me aguardaba algo más que la simple oscuridad de la noche. Cuando llegué al inicio del camino, me detuve un momento, contemplando el tramo que se perdía en la negrura. La luna, pálida y distante, apenas iluminaba el sendero sinuoso que se extendía frente a mí, y las sombras de los árboles a ambos lados parecían alargarse, entrelazándose en un abrazo de penumbra que consumía toda luz. El silencio era absoluto, casi tangible, roto únicamente por el suave murmullo del motor de mi coche, que parecía dudar en adentrarse en ese abismo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero lo ignoré, tratando de convencerme de que todo era producto de mi imaginación y de las historias que habían alimentado mis noches de infancia, pero a medida que avanzaba, esa sensación de inquietud se intensificaba. El frío dentro del coche era inusual, un frío que no podía atribuirse solo al clima nocturno. Parecía emanar de la misma carretera, infiltrándose en el vehículo y en mi mente, como un aviso, una advertencia muda de lo que estaba por venir. Traté de sacudir la sensación, de enfocarme en el camino, pero el sentimiento persistía, creciendo en intensidad con cada metro que recorría, mientras la carretera se deslizaba bajo las ruedas de mi coche, interminable y vacía, como si me estuviera adentrando en otro mundo, uno donde la lógica y la razón ya no tenían cabida. A medida que avanzaba, el mundo exterior se transformaba en una sombra de lo que había conocido. Las copas de los árboles se entrelazaban sobre mí, formando un techo de hojas que apenas dejaba pasar la pálida luz de la luna. El aire, antes simplemente frío, ahora era pesado, como si cada aliento me costara un esfuerzo adicional. Empezaba a preguntarme si no había cometido un grave error al aventurarme por este camino olvidado, pero algo en mi interior, una curiosidad morbosa o quizás un destino inevitable, me empujaba a seguir adelante. De repente, a lo lejos, divisé una figura. Al principio, apenas distinguible entre las sombras, parecía ser parte de la negrura que lo envolvía todo. A medida que me acercaba, la figura se definió como la silueta de una mujer. Estaba de pie al borde de la carretera, inmóvil, como si hubiera estado esperando mi llegada. Vestía ropas que parecían sacadas de otro tiempo, un vestido largo y sencillo, que se movía levemente con la brisa nocturna. Su cabello, oscuro y largo, caía sobre sus hombros, y aunque su rostro estaba en sombras, algo en su postura me transmitió una profunda tristeza. Instintivamente, reduje la velocidad hasta detenerme junto a ella. Bajé la ventana del coche, el viento frío se coló rápidamente, enviando un escalofrío por mi columna. Pregunté si necesitaba ayuda, pero ella no respondió. Durante unos segundos que se sintieron eternos, permaneció inmóvil, como si no hubiera escuchado mis palabras. Luego, muy lentamente, giró la cabeza hacia mí, y sus ojos, no eran los ojos de alguien vivo. Eran oscuros, vacíos, y reflejaban una desesperación tan profunda que me dejó sin aliento. Antes de que pudiera reaccionar, ella alzó su brazo, señalando hacia adelante. Su mano temblaba ligeramente, como si le costara mantenerla en alto. Seguí su gesto con la mirada, pero no vi nada, solo la carretera interminable, sumida en sombras cada vez más densas. Cuando volví la mirada hacia ella, ya no estaba. Había desaparecido en un parpadeo, como si nunca hubiera estado allí. Un terror frío me invadió, pero no podía moverme. Permanecí en silencio, el coche aún en marcha, el motor murmurando bajo mi asiento,
mientras la oscuridad alrededor parecía cerrar filas. Finalmente, como si despertara de un mal sueño, sacudí la cabeza y retomé el control de mis sentidos. Pisé el acelerador y el coche avanzó, dejando atrás el lugar donde había visto a la mujer. Pero el miedo no se disipó, sino que se instaló en mi pecho, como un peso invisible que hacía cada respiración más difícil. Mientras aceleraba, las sombras se hacían más densas, el camino más estrecho, y la sensación de que algo terrible aguardaba al final de ese trayecto se hacía más intensa. El coche empezó a fallar, el motor tosió y chisporroteó, como si luchara contra una fuerza que intentaba detenerlo. Finalmente, se apagó por completo, dejándome varado en medio de la nada, rodeado de una oscuridad que parecía casi palpable. El silencio que siguió fue absoluto. No había viento, ni crujido de hojas, ni siquiera el lejano sonido de la naturaleza. Era como si el mundo entero hubiera sido envuelto en una manta de vacío. Entonces, lo escuché. Al principio, apenas un susurro, un murmullo suave que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. A medida que prestaba más atención, el susurro se hizo más claro, aunque seguía siendo ininteligible, como si fueran palabras en un idioma olvidado, cargadas de una urgencia que mi mente no podía comprender. Regresa, decían las voces en mi mente. Regresa antes de que sea tarde. Pero, ¿cómo podía regresar? El coche estaba muerto, y la idea de salir y caminar de vuelta por ese camino que ya había recorrido me resultaba casi insoportable. Pero la alternativa, avanzar hacia lo desconocido, parecía aún peor. Entonces, sin saber por qué, salí del coche. El aire frío golpeó mi rostro como una bofetada, y mis pasos resonaron demasiado fuertes en la quietud de la noche. Caminé hacia adelante, dejando atrás mi único refugio, adentrándome aún más en esa oscuridad que parecía cobrar vida propia. Cada paso se sentía como un desafío al destino, y con cada uno, el susurro crecía en intensidad, convirtiéndose en un gemido, un lamento profundo que parecía surgir de la misma tierra. Finalmente, lo vi. Al final de la carretera, emergiendo de la oscuridad, estaba la misma figura de la mujer que había visto antes. Pero esta vez, no estaba sola. Decenas de figuras se alineaban a ambos lados del camino, todas con la misma mirada vacía, los mismos ropajes antiguos. Sus rostros eran pálidos, casi translúcidos, y en sus ojos vi el reflejo de mi propio terror. Me detuve, incapaz de avanzar, mi cuerpo paralizado por un miedo tan intenso que apenas podía respirar. Las figuras me miraban fijamente, y en ese momento comprendí lo que querían. No deseaban que me fuera, sino que me quedara, que me uniera a ellos en su eterna vigilia, atrapado para siempre en ese camino sin fin. El terror que sentí me sacó de mi parálisis. Corrí de vuelta hacia mi coche, sintiendo el peso de esas miradas en mi espalda, y el susurro que se transformaba en un grito ensordecedor, como si el mismo aire quisiera arrastrarme hacia atrás. Arranqué el coche con manos temblorosas y aceleré sin mirar atrás, dejando atrás esas figuras fantasmales, pero con la certeza de que sus miradas y sus susurros me perseguirían para siempre. Conduje sin detenerme hasta que las primeras luces del amanecer comenzaron a iluminar el cielo, disolviendo las sombras de la noche y devolviéndome, aunque solo en apariencia, al mundo de los vivos. Sin embargo, sabía que lo que había vivido en esa carretera no me abandonaría nunca. Desde aquella noche, nunca volví a tomar el camino a medianoche. Pero en mis sueños, esas figuras me siguen, recordándome que hay caminos que es mejor no recorrer, porque algunos destinos son peores que la muerte.